Vamos ahora a los niveles de la personalidad tipo 5. La problemática del 5 está en el actuar. Acuérdense que aquí ya vamos a entrar a los que tienen problemas en el actuar. Son personas que tienen problemas de inseguridad y de ansiedad. El 5 se retira a pensar antes de decidir algo. Recuerden que el 5, 6 y 7, si les dices algo, te dicen, déjame pensarlo. Mañana te resuelvo, a ver si se te olvida y ya no resuelve nada. Al 5 le gusta adquirir conocimientos y generalmente son expertos en varios campos. Son personas de ideas fijas que se ponen a estudiar todo el tiempo hasta solucionar el problema que tienen. O sea, una persona de ideas fijas es que ya piensa esto y no lo cambian para nada. Se cuestionan algo y se ponen a estudiar hasta que obtienen la respuesta de aquello que se han cuestionado. Son muy independientes, prefieren trabajar solos, no les gusta trabajar en equipo. Les gusta ser autosuficientes, es decir, les gusta hacer sus cosas cuando ellos quieren. Les gusta que les respeten sus espacios vitales. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Un 5 entra a su cuarto, se pone a leer el periódico o un libro y no le gusta que le estén diciendo, papá, las llaves del coche, papá, ya llegó el aceite, papá, la quincena de mi mamá, etcétera. Le molesta. Pídanme todo de una vez y déjenme leer y déjenme estudiar. En el primer nivel, el 5 en el primer nivel ya ha superado su miedo básico, que es el sentirse abrumado, anonadado y poseído. Ya se ha realizado. Su actitud es de una comprensión absoluta y total y de un entendimiento mucho más amplio que el resto de los demás. Por eso dice ahí entendimiento y comprensión. Su comportamiento es de iniciadores, descubridores y pioneros. Así como los 4 son los grandes artistas, los 5 son los grandes científicos. Por eso, esto se lo estoy insistiendo a cada rato, porque esto es una manera de conocer a la gente. Hombre, si tú te topas con una persona que todo lo analiza, todo lo cuestiona, todo lo quiere investigar, pues es casi seguro que sea un 5. Por eso dice aquí, su actitud es de una comprensión absoluta y total y de un entendimiento mucho más amplio que el resto de los demás. Tiene una visión amplia e increíble de la realidad. Como tiene una visión muy amplia de la realidad, son personas que pueden estar observando todo el día una sola cosa. O sea, ellos ponen una pata de mosca en un microscopio y están 2 horas viendo la pata de mosca. Pero a los 5 minutos ya se les olvidó que es pata de mosca, nada más ven la pata. O sea, se centran en eso. Su comportamiento es de personas iniciadoras, descubridoras o pioneras. Son grandes intelectuales que abren nuevos caminos de conocimientos. Aquí les decía yo que podemos poner a todos los investigadores, a Newton, a Freud, a todos los grandes científicos. Si son personas bien dotadas, pueden llegar a ser genios. Tienen la habilidad de penetrar la realidad profundamente y comprenderla ampliamente. Son personas de mente muy abierta, entienden la realidad como verdaderamente es. Todo esto es positivo, ¿eh? O sea, una persona que está en primer nivel, que es un científico, que ve la realidad tal y como es, hombre, es sensacional. A ellos se les deben todos los grandes descubrimientos en favor de la humanidad. Son aquellas personas que necesitan una licenciatura y luego una maestría y luego un doctorado y luego una especialidad. Toda la vida están estudiando. Son personas que pocas veces saben enfrentarse a lo que es la vida común y corriente. Nosotros en la congregación tenemos un padre así, ¿eh? No, hombre. Nosotros normalmente estudiamos 11 años. Este cuate hizo su carrera en 7 años. O sea, se brincó 4 años. Y luego, eso es para estudiar normal. Si tú quieres sacar una maestría y un doctorado, tienes que estudiar 4 años. Este cuate su doctorado lo sacó en 2 años, ¿no? Y lo ves y ahí está, ¿no? Siempre con la bragueta abierta, se le olvida. De veras, es una pena porque, bueno, ustedes dejan la bragueta abierta y no importa, pero un sacerdote es peligroso, o sea. Este pobre hombre se le poncha su llanta, si está solo ya se amoló, porque no tiene el gato, tiene la llanta, no. Entonces tiene su cosa de ama y para llamar a coche, y si está yendo con una persona se queda, hijito, ¿no? A los que lo ayudaban, me acuerdo que les decía, hijito, se ponchó la llanta, soy una bestia para esto, ¿no? Le tenían que cambiar la llanta. O sea, no, él nada más sabe de libros, ¿no? Para prepararse de comida, por ejemplo, también. El día que la muchacha se iba de vacaciones, tenía que ver dónde comer porque él no era capaz de prender la estufa, poner unos huevitos así de revueltos, nada, un inútil para esto.
¿no? Por eso dice aquí, son personas que pocas veces saben enfrentarse a lo que es la vida común y corriente, como es hacerse unos huevos estrellados, como es ponchar la llanta, cambiarla, etcétera, ¿no? No, normalmente no. Claro que si te encuentras con otros científicos, sí, pero normalmente no, son aburridos, porque ellos te empiezan a contar cosas que creen que tú estás entendiendo, y tú no estás entendiendo. Por eso les decía que lo mejor para un 5 es platicar con un 9, porque el 9, aunque no entienda nada, te está diciendo que sí, ¿verdad? Y es sensacional, y el 5 se siente estupendamente bien con un 9, porque el 9 siempre escucha. En cambio, a un 3 lo desespera un 5, ¿no? Porque está echando un rollo, y como el 3 sí está poniendo atención para ver qué capta, y si no capta, ¿qué hace el 3? Le dice al 5, ahorita vengo, voy a tomar un vaso de agua, y va a tomar el vaso y no regresa y se va por otro lado, porque ya lo está aburriendo. El 3 dice, estoy perdiendo mi tiempo, este cuate no me da de ganar. Bueno, exacto. Pues le empieza a cobrar por haberlo escuchado. Exactamente. Necesitan muy poco para sobrevivir. El 5 tiene 2 pantalones, 2 camisas, 2 pares, poquito. Un 5 puede estar con un mes con un mismo pantalón. Le vale sombrilla, nunca tiene sus zapatos boleados, está dado al queso, ¿no? Normalmente un 5 es desarreglado. Por eso les decía, ¿no? El padre por ejemplo, tiene un solo cinturón. Y ya ven ustedes que cuando usas mucho el cinturón, como que se te va doblando y vas viendo. Y ahí, oiga, padre, cinturón, ¿verdad? Le vale sombrilla, ¿no? Pero en el sentido de las clases las dan muy bien, y hay científicos amenos y hay científicos aburridos. Normalmente son aburridos, la verdad, porque ellos creen que tú lo estás entendiendo, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, a mí me ha pasado con las cosas de la computación. Cuando yo me puse a aprender computación, llegaban un cuate que era científico de la congregación para darme clases de computación, y le decía, pues calmado, porque me decía, y haces esto, y haces lo otro. Tú crees que te estoy entendiendo, porque tú ya lo sabes, pero yo no lo sé. Dime punto número 1, punto número 2, porque, ¿no? Desde prenderla, entonces ya me decía, prendes, cuando ves verdecito, quiere decir que está en on, ¿no? Y ya. Teniendo su mente ocupada en lo que a ellos les gusta, no necesitan de nada más, nada más. Fíjense que esto hasta es bueno saberlo para relacionarse con los demás, ¿no? Tú un 5 lo quieres tener contento, dale libros. No, te va a adorar, ¿no? Porque va a tener su mente ocupada y no necesitan de nada. Ellos no les tienes que preparar comida especial y caviar, ¿no? Le vale sombrilla, ellos te pueden comer una torta y punto. Estando en este primer nivel, sienten el primer miedo básico, que es el sentirse abrumado, anonadados y poseídos, y no comprender el medio ambiente. Tienen miedo de no comprender lo que les pasa, lo que la mente tiene. Y en este segundo nivel se crea el primer deseo básico, que es el de comprender el medio ambiente. Ahí está, vayan viendo cómo van decayendo. Como estas personas sienten que están vacíos y no tienen nada, empiezan a tener conocimientos y entonces empiezan a estudiar y a comprender el ambiente. Su actitud es de inquisitiva, curiosa, averiguadora, de preguntar, indagadora, averiguadora y preguntativa. Son personas que indagan, observan. Su comportamiento es observador y perceptivo. Tienen una percepción inmensa. Son personas que pueden estar horas y horas observando una cosa. Fíjense qué chistoso, ¿eh? Así como un 5 cuando va un día de campo, si no lleva un libro, así como el 4 goza la naturaleza, ¿qué creen que hace el 5 si no lleva un libro? Se agarra y está viendo las hormiguitas. Y entonces va viendo cómo las hormiguitas llevan la tierrita de un lado a otro, y así puede estar 5 horas. Mientras el otro está gozando la naturaleza, el baboso está viendo cómo la hormiguita, hazme el favor, ¿no? A ver cuánto tarda de un lado a otro, y lleva el tiempo, y te lo dice, ya calculé cuánto va la hormiga de este lado a este lado, y cuánto tiempo tarda en regresar. Ya, hágame el favor, ¿no? Y lleva su basculita para pasar, ¿cuánto pesa lo que está llevando? Son personas que tienen la mente sumamente amplia, todo lo ven a través de un microscopio. En este sentido, es difícil vivir con ellos, porque son analíticos a morir, ¿no? Son casi, después de la relación sexual, le dicen a su esposa, ¿qué podemos sacar en conclusión de esta intimidad? ¿No? No se dan cuenta que viven encerrados en su mundo. Como son tan perceptivos, siempre encontrarán algo de interés, nunca estarán aburridos. Aquí está, es lo que yo les decía. Se van a un día de campo, no llevaron el libro,
Dicen, no, yo no me puedo aburrir. Entonces se ponen a, ¿no? Se ponen a contar las de las hormiguitas. Si no hay hormiguitas, se ponen a contar los árboles. ¿Cuántos árboles hay alrededor? ¿No? Como un papá científico para entretener a sus hijos, fíjense lo que hacía, ¿no? Yendo a Cuernavaca, pues está manejando, no puede leer, ¿no? Entonces le dice a sus hijos, hijitos, vamos a contar cuántos coches pasan del otro lado de aquí a Cuernavaca. Y además la marca de cada coche. Y ahí estaban los pobres chamacos, ¿no? Tantos Volkswagen, tantos Chevrolet. Hijos, en lugar de estar contando chistes y cantando y todo, ¿no? Eso es lo que haría un 7, ¿no? Bueno. Son personas muy curiosas que continuamente se hacen muchas preguntas. Siempre se estarán cuestionando todo. Por ejemplo, si aquí hubiera un 5 en el curso, siempre estaría alzando la mano, ¿no? Son los que no dejan dar la plática. A ver, explícame este aspecto, ¿no? ¿Por qué se llama eneagrama? ¿No? Empezando por eso, ¿no? Luego, ¿por qué los niveles? ¿Por qué se llama? Porque, como me han dicho ustedes, ¿no? El 5 dice, bueno, ¿por qué no comienzan con el 1 y terminan con el 9? ¿Por qué empiezan con el 2 y terminan con el 1? Háganme el favor. Y no aceptan respuestas superficiales, porque no pueden decir, bueno, pues que así lo pusieron, ni modo. No. Tiene que haber una razón profunda y científica, ¿no? Estando en este segundo nivel, se crea el primer miedo secundario, que es el no saber lo que significa su percepción. El no saber lo que significa su percepción. ¿Qué significa esto? Que no sepan lo que están aprendiendo. Es decir, ya me puse a investigar, pero todavía no estoy contento, ¿no? Y entonces se crea el deseo secundario, que es el de aprender más. Como yo todavía no comprendo la realidad, quiero investigar más. Por eso siguen estudiando y estudiando, porque el miedo secundario es que su percepción no está correcta. Entonces se tienen que aprender más. Su actitud es de un gran conocedor, estudiante, aprendiz, docto, sabio. Su comportamiento es de experto. Ellos se vuelven expertos en aquello que están investigando. Por eso hay expertos, por eso hay científicos, ¿no? En este tercer nivel es cuando ponen en práctica lo que han aprendido. En el nivel anterior el miedo era el de no saber lo que significa su percepción, la concepción que ellos tienen de la realidad. Ahora, estando en este tercer nivel, el miedo es el de no saber lo suficiente para poder actuar con seguridad. Aquí está. Es decir, yo ya traté de aprender, pero siento... En el nivel anterior, el miedo era el de no saber lo que significa su percepción. Estando en este tercer nivel, el miedo es el de no saber lo suficiente para poder actuar con seguridad, ¿verdad? O sea, va decayendo y mientras menos sabe, mientras menos siente que sabe, más investigación va a tener. Como siempre está tratando de descubrir cosas que nadie sabe, porque les entra la duda si estarán en la verdad o no, el deseo es de investigar mucho más detalladamente las cosas y por eso querrán más estudio y más estudio. Aquí está. Como creen que no saben lo suficiente para actuar con toda seguridad, se ponen a investigar mucho más detalladamente. Entonces su actitud es analítica, disecticia, de disectación, o sea, ya quieren ir al grano, al meollo del asunto, de un análisis minucioso. Y su comportamiento es especializado, ¿no? Son los clásicos médicos que estudian medicina general, luego se especializan en el corazón, luego del corazón se especializan en la aorta derecha que va al corazón y luego se especializan sobre los filamentos que rodean la aorta derecha que va al corazón. O sea, son los especialistas de los especialistas. Esta es la tentación característica del 5 en este cuarto nivel, el ser analítico. Por eso el 5 es una persona que se cuestiona todo lo tiene que dividir y estudiar. Aquí la diferencia es que empiezan a dudar si saben lo suficiente para poder hacer publicable su idea. Aquí está. Por eso también son inseguros los 5, porque dicen, bueno, esto que ya sé, ¿lo puedo publicar o no? Por eso piensan que tienen que estudiar más. Dicen, no lo puedo publicar. Voy a investigar más, voy a estudiar más. Y caen en la tentación característica que es el ser analíticos y adquirir conocimientos continuamente. Es un poco, esta comparación es lo del 2, ¿no? La tentación característica del 2 es servir. La del 3 es ser eficiente. La del 5 es el de analizar todo. Son personas que trabajan en situaciones en las cuales no necesitan compartir con los demás. Estando en este cuarto nivel, se crea el próximo miedo, que es el no estar capacitados o no sentirse aptos para encontrar la solución a los problemas, ¿no? Para buscar la solución a los problemas. Y el deseo que surge en el quinto nivel es el de interpretar y explicar lo que aquello significa. Es decir,
Como yo siento que no sé, tengo que interpretar y explicar lo que significa. Entonces, su actitud es de proyectar preocupación con sus sentimientos y su comportamiento es desapegado y teórico. Como ya no están seguros de la visión que tenían en los primeros niveles, se vuelven teóricos. Y aquí está, es lo que a veces no entendemos de la gente. Así como a veces no entendemos a los cuatros. Por ejemplo, un cuatro que quiere expresar un sentimiento, lo plasma en una pintura o en una poesía. No me digan ustedes que todas las poesías las entendemos, ¿no? Hay cosas que dice uno y dice, ¿qué quiso decir con esta poesía? Y el 4 lo entiende perfectamente. El 5 también. El 5 ya en este nivel es como el 4 en el mismo nivel. El 4 cree que todo el mundo le está entendiendo sus sentimientos. El 5 también cree que todo el mundo le entiende su teoría. Y entonces te empieza a explicar la teoría, etcétera, ¿no? Y entonces, como ya no están seguros de la visión que tenían en los primeros niveles, se vuelven teóricos. Entonces es gente especulativa. Por eso se critica un poquito a los economistas, ¿no? Ustedes saben cómo definen los economistas. Los economistas son aquellos que planean lo que va a suceder dentro de 6 meses. Y a los 6 meses te dicen por qué no sucedió lo que habían planeado que iba a suceder en los 6 meses, ¿no? Tienen miedo de que en la práctica resulte que todos sus grandes avances y logros que ellos pensaron que habían adelantado en el campo de la investigación no se realicen. Y entonces se vuelven teóricos porque así no tienen que comprobar si ha fallado o no han fallado en sus investigaciones. Claro, presentan la teoría pero sin comprobarla. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque creen que si la comprueban van a ir al fracaso. Estando en este quinto nivel, que es cuando el ego crece desmesuradamente, surge el siguiente miedo, que es el que no tengan las respuestas adecuadas, a lo que se preguntan. Y entonces surge el sexto nivel, que surge el deseo de sentirse seguros de que sus ideas son correctas. Su actitud es que se vuelven reduccionistas y su comportamiento es extremista. Van reduciendo su campo de conocimientos y se vuelven especialistas. Cada vez se vuelven más sintéticos, más teóricos y más reduccionistas. Son los eternos estudiantes. Su necesidad de estar seguros de sus ideas aumenta. En este nivel comienzan a estar más absortos en sus ideas y no en la realidad. Se basan en sus ideas y ya no quieren comprobar si aquello es correcto o no. Vuelvo a lo mismo. Lanzan la teoría sin quererla comprobar. Se vuelven teóricos porque están más a gusto con sus ideas. Pueden salirse de la realidad y caer en la fantasía. Por eso, a veces los científicos, todavía no en este nivel, pero sí en más abajito, se vuelven locos, ¿no? Hasta lo decimos nosotros, oye, ese cuate es doctor en física, pero está loco, ¿no? Ya sus ideas no tienen una conexión clara con el mundo real, y entonces comienzan a tener problemas con sus relaciones. Su conversación es extraña, aquí está, e irrelevante. Ya la gente no los entiende. Imagínense ustedes un 2 casado con un 5, un 2 que es todo sentimiento, apapacho, etcétera, y con un intelectualote, ¿no? No, es muy difícil que funcione esto, ¿no? Porque el 5 le empieza a conversar cosas irrelevantes y que además el 2 no entiende, ¿no? Ya no quieren compartir sus ideas porque no están seguros de que están en lo correcto. Ellos pueden estar felices de que sus ideas son una maravilla, pero tienen miedo de compartirlas porque no las comparten con cualquiera. Y si las van a compartir, tienen que ser con otra persona que sientan que está capacitada igual que ellos. Es decir, ellos dicen, yo voy a compartir mis ideas con una persona inteligente, pero la desgracia es que piensan que no muchos son inteligentes. No aceptan nada que vaya en contra de sus teorías. Ya no son objetivos, solo quieren comprobar que su teoría está correcta. Ven lo que quieren ver. Tienen miedo de que les roben sus maravillosas ideas. Y además se vuelven así como que egoístas. Acuérdense que un defecto del 5, el defecto del 5 es la avaricia. Guardan sus ideas, no quieren que se las roben, ¿verdad? Entonces se vuelven personas secretas, no les gusta decir lo que hacen. Y estando en este sexto nivel, que ya es enfermizo, estando en este sexto nivel tienen miedo de ser influenciados. Ya no quieren que nadie se meta en sus ideas. Y en este séptimo nivel se crea el deseo de rechazar toda influencia, porque temen ser influenciados. Ellos creen que son los únicos que tienen la verdad. Y aquí es cuando se van quedando aislados y alejados de los demás. Como no quieren ninguna confrontación y están muy contentos en donde están y como están, prefieren estar solos. Rechazan todo aquel que les diga que no está correcto lo que han pensado o que sus teorías no son correctas. Por eso su comportamiento es aislado y alejado de los demás. El 5 en este nivel es autodestructivo. Nunca le hace daño a otra persona, se hace daño a sí mismo. En ese sentido es como el 4. Váyanselo aprendiendo de memoria, ¿eh? El 2 y el 3 le hacen daño a los demás. El 2 a través del chantaje. El 3 a través del ataque personal.
El 4 y el 5 no lastiman a nadie, se lastiman a sí mismos. Estando en este séptimo nivel, el miedo que tienen es que haya despertado en otros sentimientos de agresión. O sea, ellos piensan que que han despertado en ellos sentimientos de agresión hacia ellos mismos. Y en este octavo nivel comienza el deseo de defenderse a través de una vigilancia total. Ellos piensan que los demás los van a agredir a ellos y entonces empiezan a proteger. Por lo tanto, su actitud es paranoica, su comportamiento es de fobias y es distorsionado. ¿Qué significa esto? Empieza a tener fobias. Entonces, el clásico 5 científico que no quiere subirse a un elevador, porque seguramente los demás que colocaron en el elevador no pusieron bien el elevador y uno se puede caer, ¿no? Son los que no se suben a los aviones, tienen fobias en los aviones, ¿no? Como yo le decía a alguien que no quería subirse a los aviones, oye, ¿tú crees que el piloto y todo el equipo van a querer que se caiga el avión? Pues, claro, algún avión pues puede fallar, pero el piloto está bien preparado y no se va a caer, ¿no? Claro que algún avión pues se puede caer, sería muy mala suerte que le toque a un fóbico, ¿verdad? Pues ni modo, como aquel que ya se los conté, ¿verdad? Como aquel hipocondriaco, ¿no? Que ya saben ustedes que el hipocondriaco es aquel que exagera sus enfermedades, y entonces no hay que hacerle mucho caso. Pero ese hipocondriaco se murió y mandó poner en su lápida, no que no, cabrones, ¿no? Bueno. No que no, cabrones. La fobia es un miedo irracional, es un miedo a algo que no existe. Aquí es un miedo irracional. Tengo miedo a subirme a los elevadores, por favor, hombre, no te vas a caer, ¿no? Es un miedo a los aviones, por ejemplo, ¿no? A las escaleras eléctricas. Hay gente que va a Liverpool y a Sears, donde haya, y no se sube, prefiere caminar, porque tiene miedo de que algo pase y se caiga, ¿no? En este nivel el 5 quiere destruir lo que les rodea. El mundo se vuelve detestable ante sus ojos, se vuelve paranoico con delirio de persecución. Fíjense, por eso se empiezan a volver locos, ¿no? Entonces es el clásico 5 que está volteando a ver si no lo están persiguiendo, ¿no? Y si ve a su mamá vestida de azul, la ahorca porque cree que es un policía, ¿no? O sea, piensa que la gente lo odia y quiere destruirlo. Estando en este nivel, tienen miedo de que su mente no esté bajo su control. Aquí está. De que su mente no esté bajo control, y pasan al noveno nivel, que surge el deseo de reclamar alguna parte de sus mentes solo para ellos, para así poder estar seguros adentro. Su actitud es de esquizofrénica y su comportamiento es de una descompostura total. Es psicótica y ya ha llegado al trastorno mental. Y teniendo todo esto, se llega a su miedo básico, que es sentirse abrumado, anonadado y poseído por el otro, ¿no? Acuérdense, aquí ya está la enfermedad. Así como el 3 puede llegar a ser un psicópata, el 5 puede llegar a ser un esquizofrénico, ¿no? Es decir, a pensar que ya está perdiendo la razón. ¿Cómo ayudar a un 5? Los 5 son muy difíciles de tratar en forma razonable, porque una vez que ellos están convencidos de que la interpretación que ellos dan a cualquier cosa es lo que está bien, es sumamente difícil convencerlos de lo contrario. Por eso a un 5 es muy difícil que lo convenzas. Por ejemplo, en el aspecto religioso, un 5 que si tiene la inquietud de Dios y se ha puesto a investigar y llega a la conclusión que Dios no existe, es dificilísimo que racionalmente lo convenzas de que Dios existe. Lo tienes que llevar a una experiencia, a que sienta que Dios existe. Al 5 hay que decirle aquel ejemplo, ¿no? El ciego no ve el sol, pero siente sus rayos. No porque no vea el sol va a decir que el sol no existe, pero siente sus rayos. Y así sucesivamente. El ciego no ve el agua, pero lo puede sentir en sus manos o la puede tomar. No lo veo, pero lo siento. Tienen una respuesta para cada objeción que tú puedas pensar o presentarles. Y mientras más sobreexcitados estén, será más difícil llegar a ellos y convencerlos. Así es que cuando un 5 se pone en este estado de ansiedad y sobreexcitación, tú debes mantenerte muy calmado y muy tranquilo. Por eso un 9 se entiende muy bien con un 5, porque un 9 no lo altera. Nunca ridiculices sus ideas. El 5 necesita mucho que lo escuchen. Si tú piensas que lo que te está diciendo no está bien, es mejor escucharlo solamente, porque en esta forma tú puedes ver cómo ellos perciben el mundo en este momento. O sea, si tú o no estás entendiendo o no estás de acuerdo lo que te está diciendo un 5, ¿qué te aconsejan aquí? Que no te lo contradigas. Primero, porque no te va a hacer caso y no va a cambiar. Y segundo, porque es importante que tú lo escuches, que él se sienta bien
escuchándolo. Hay que darles la opción de que ellos mismos sean los que se den cuenta de que están equivocados, que eso también es muy difícil, que se den cuenta que estén equivocados, pero bueno, hay que darles la opción. Generalmente el problema con los 5 se inicia y se infla por empezar con un malentendido. Ellos perciben mal alguna situación y desde un principio están en el error. Puedes ayudarlo mucho en el sentido de que adquiera un poco de roce social, porque es poco sociable, pero nunca lo metas con mucha gente. O sea, a un 5, si tú vas a organizar una cena, invita nada más a 2 o 3 gentes. No invites a 8, porque se va a encabronar, ¿no? Porque no le gusta mucha gente. Y si mandas mucha gente, y si hay mucha gente, ya estuvo que se va a sentar en una silla y no va a hablar en toda la noche. Búscale personas inteligentes, eso sí. Y de esos 3 que tú invites, cuando menos piensa que uno sea inteligente, porque si los 3 son brutos, se va a ir a dormir. Y a él le vale. Y te dice, ahí te quedas con tus amigotes y yo ya me voy a dormir. Si estás casada con un 5, invita a personas inteligentes que vayan a comer a tu casa. Pero gente que conozcas, porque el 5 puede empezar a darte una conferencia, ¿no? O sea, si tú invitas a gente que no conoces, se van a aburrir porque les va a dar toda su teoría. En cambio, si ya los conoces, pues hombre, los 5 van a decir, bueno, este loco vamos a escucharlo media hora y ya después se va a dormir o va a cambiar de tema. Entonces el 5 necesita que lo oigan, pero le hace falta esa conversación insustancial. Como son personas que no les gusta estar rodeados de mucha gente, a ellos les gusta la conversación directa con uno, no les gusta conversar con muchos. Suelen tener una vida social muy agradable, a base de poca gente, que en realidad es lo que resulta más agradable. Si está junto a un 9, va a estar encantado de la vida, porque uno habla y el otro oye, aunque no lo esté entendiendo el 9. A un 9 le gusta escuchar y el 5 cree que lo están escuchando. Así que a un 5 lo podemos ayudar si lo impulsamos a que aprenda a disfrutar un poco de la vida, de lo que es el roce social. Por eso decíamos que el 5 debe de relajarse un poco más. El 5 es una persona de grandes conocimientos, pero no saben cómo presentarse, ni cómo comunicarse con los demás. Si tú logras sacarle los conocimientos que tiene, te darás cuenta que es una enciclopedia ambulante. Sabe de todo. Les puedes preguntar de lo que sea, y lo saben, porque además tienen una memoria fotográfica la mayor parte de ellos. Lo que te dicen una vez, te lo vuelven a decir, aunque sea 100 años después. Entonces lo que tú tienes que hacer es tratar de hacerles preguntas de temas no tan profundos, porque acabas con tu cena, la llevas al fracaso. Sí, no le vais a preguntar, ¿no? Oye, y las tortuguitas, que no sé qué, porque te habla de las tortuguitas 4 horas, ¿no? En cambio, pregúntale del béisbol, del fútbol, etcétera, y te va a decir que a lo mejor no lo sabe, pero tienes que sacar temas superficiales. Ellos se ponen a hablar, y si sienten que la otra persona los está oyendo, le continúan, y se pueden quedar hablando la noche entera. Y también cuando los tengas que cortar porque se están alargando mucho, ve en qué forma lo haces para que no se sientan que los estás rechazando, porque si no se bloquean. Si el 5 tiene un ala de un 6, es una persona muy trabajadora, una persona muy práctica. Si el 5 tiene un ala de un 4, tiene una tendencia a la depresión. La ventaja que tiene el 5 con un ala de un 6 es que el 6 es extrovertido, entonces se compensa mucho. Aquí está la diferencia. Acuérdense que el 4 es introvertido. Por eso decíamos que un 4 con un ala de un 5 es introvertido y un 5 con un ala de un 4 también es introvertido. En cambio, lo mejor para un 5 es que tengan ala de un 6, porque eso lo hace extrovertido. Hasta aquí los niveles de la personalidad.